Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas Bueno, noches, doctor. bueno, realmente que todos, esperamos que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. De hecho, es la última de este segmento. Ya la siguiente semana empezamos los nuevos temas para el último segmento y el último examen, ¿no? Porque ya la siguiente semana también ya está programada la fecha del examen, del segundo examen del curso preuniversitario. Entonces, permítanme un segundito mientras voy ajustando algunos detalles y enseguida comenzamos. ¿Me confirman entonces si ya tenemos imagen compartida? Sí, doctor. Bueno, Sí, muchas doctor. gracias. Empecemos entonces reiterando un poco, este es nuestro último tema de este segundo segmento. Estamos en el curso preuniversitario Admisión 2026, materia de biología, rama anatomía humana, y el tema es anatomía funcional del miembro inferior. Este capítulo, de hecho, es muy parecido a otro que ya hemos revisado cuando estábamos hablando del segmento del miembro superior, y por ende tenemos que entender y mencionar que el miembro inferior va a generar muchas dinámicas, mucha actividad, sobre todo de tipo motora y a la vez también sensitiva. Lo primero es lo que nos interesa, cómo realmente la mecánica, cómo se genera la mecánica del miembro inferior a nivel de las articulaciones y otros segmentos que competen al miembro inferior. Entonces, una de las funcionalidades de los miembros inferiores es transmitir las fuerzas, sobre todo del peso, de todo el cuerpo, de hecho, desde el tórax, abdomen, el tronco, cuello, cabeza y las extremidades superiores, todo el peso se va a transmitir hacia la pelvis primero y de ahí hacia las extremidades inferiores. Y conociendo ya todos los tejidos, es decir, los huesos, las articulaciones, los músculos, la irrigación, la inervación, pero también parte de lo que es la piel y la sensibilidad térmica, el tejido celular subcutáneo que constituyen todo el segmento del miembro inferior. Todos estos tejidos van a trabajar de modo conjunto, lo mismo que decíamos en miembro superior, porque el objetivo es brindarnos estabilidad, primero soporte del peso, porque ya hemos dicho, vamos a transmitir el peso corporal general, luego estabilidad, es decir, el equilibrio para mantenernos de pie en bipedestación y sobre todo también en la parte activa dinámica, cuando nosotros queremos desplazarnos a un segmento, a un sitio más bien, una distancia X, pues este segmento, el miembro inferior, es el que trabaja de modo coordinado, de modo activo, ya en la cual vamos a ver cómo sus músculos y otros tejidos favorecen justamente esta mecánica de desplazamiento. Porque nosotros usamos el desplazamiento, o sea, esta actividad motora, esta actividad locomotora, nosotros la usamos primero para desenvolvernos con nuestro medio, pero también nos sirve como un sistema de supervivencia. Esto desde, lógicamente, la época antigua, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros podamos caminar
y además coadyuvados por las manos, podemos agarrarnos de diferentes sitios, permite la supervivencia de agarrar instrumentos, ¿no? Permite la supervivencia del ser humano y la convivencia con el entorno y con nuestros semejantes. Bueno, entonces vamos a estudiar, por ende, diferentes segmentos, las diferentes regiones que participan. Por ejemplo, algo que no hemos visto en otros capítulos, vamos a estudiarlo ahora, son las articulaciones pélvicas, articulación sacroiliaca, la unión entre el sacro y los dos huesos coxales, y la articulación de la sínfisis púbica. Entonces, estos primeros van a constituir el anillo pélvico o cintura pélvica para que todo el resto del miembro inferior prácticamente se implante y se adoce hacia el tronco. Ya luego estaremos viendo la articulación coxofemoral, la articulación de la rodilla, la articulación del tobillo y del pie. Bueno, ya sabemos que en este último tenemos articulaciones intertarsianas, tarsometatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas. De una vez nos adentramos a hacer el análisis funcional, hacer una especie también de recordatorio de algunos caracteres de lo que ya se ha descrito sobre la cadera, en específico sobre el anillo pélvico primero. Vamos a ver, como ya les adelantaba, cómo se une el sacro con el hueso coxal y luego cómo se unen los dos huesos coxales hacia adelante formando la sínfisis púbica. Entonces, en ese entendido, esta primera articulación que vamos a describir, que no lo hemos hecho en otra diapositiva, en otra presentación, es la articulación sacroiliaca. Esta articulación, ya lo había adelantado, permite la unión entre el hueso sacro, que es un solo hueso, una sola estructura, formada por varias vértebras, de hecho son 4 o 5 vértebras que se fusionan y forman la estructura del sacro, y el sacro es triangular, ¿no? Si recuerdan o si lo lograron verlo en algún esquema, la base queda para arriba y el vértice queda para abajo. Tiene dos bordes laterales y en esos bordes laterales encontramos esas carillas más o menos de forma o apariencia de oreja, por eso se la nomina como la carilla auricular. Y esta carilla auricular tiene otra semejante, pero en el hueso coxal. Entonces, en el hueso coxal ya lo hemos descrito, en la parte lateral del hueso coxal, porción ilíaca, es decir, hacia arriba, en la región glútea, encontramos también esta carilla respectiva auricular para la unión y la articulación con el hueso sacro. Entonces, los dos huesos coxales se unirán hacia el sacro a través de esta articulación, pero esta articulación no es de tipo sinovial. Por lo tanto, no encaja en ninguna de las subvariantes, o sea, no es en artrosis, no es artrodia, no es trocoide, no es polea, no es elipse, no es plana y tampoco es de encaje recíproco. Entonces, ¿a qué variante corresponde la articulación? Algunos autores reconocen que esta articulación es de tipo cartilaginosa, pero otros refieren e indican que es una articulación solamente fibrosa. Y cuando son fibrosas, no hay un medio de unión amplio, sino simplemente tejido fibroso, como su nombre indica, o sea, ligamentos. Y de hecho, más o menos ocurre así. O sea, la unión entre los dos huesos, entre los tres huesos, ¿no? El sacro y los dos coxales, se realiza a través de ligamentos interóseos y ligamentos que refuerzan en la parte anterior y en la parte posterior, nominados como ligamentos sacroiliacos anteriores, sacroiliacos posteriores. Y además, esta articulación tendría un refuerzo o dos refuerzos adicionales más distantes. Por ejemplo, vamos a toparnos con el ligamento sacro tuberoso y el ligamento sacroespinoso. O sea, desde el sacro se extiende una banda fibrosa hasta el isquio y luego desde el sacro también se extiende otra banda fibrosa más corta hasta la espina ciática. De hecho, gracias a estas dos últimas, la pelvis va cerrándose cada vez más y además generan dos orificios, el orificio
ciático mayor y el ciático menor, por donde atraviesan muchos elementos que ya habíamos descrito. Entonces, al ser una articulación fibrosa, o en su defecto para otro autor, cartilaginosa, los movimientos que puedan generar entre el sacro y el hueso coxal van a ser bastante limitados, por el mismo hecho de que existen estos refuerzos fibrosos ligamentarios. Entonces la articulación no va a tener tanta facilidad de poder desplazarse. De hecho, tampoco lo necesita, porque lo que en realidad necesitamos en la pelvis es un mecanismo bastante estable, formando el anillo pélvico o la cintura pélvica que ya habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque todo el peso corporal, los órganos abdominales y otros, todos van a apoyarse primero sobre la pelvis y luego desde la pelvis recién se va a hacer la transmisión del peso hacia los huesos o elementos del miembro inferior. Entonces, esta pelvis tiene que mantenerse relativamente estable porque además, al mantenerse estable, estaría alojando y protegiendo a los órganos intrapélvicos que ocupan su espacio. Por cuanto esta articulación, como no es sinovial, no tiene cápsula articular, no tiene cavidad articular, no tiene líquido sinovial, no tiene membrana sinovial. Solamente están sus ligamentos que ya hemos mencionado y tampoco tendría ejes. O sea, no se mueve, no genera movimientos amplios. De hecho, es una articulación de tipo anfiartrósica, o algunos incluso la consideran de tipo sinartrósica, pero tiene ligeros movimientos, como estábamos mencionando, el sacro puede realizar este movimiento hacia adelante, hacia atrás. Es como un movimiento vasculatorio, ya que mueve el sacro hacia adelante, mueve el sacro hacia atrás. A eso se conoce como los mecanismos de nutación y contranutación. ¿Cuándo? Cuando la base del sacro que queda para arriba se dirige hacia adelante y hacia abajo, y el vértice del sacro que se encuentra hacia abajo se dirige hacia atrás y hacia arriba. Entonces, en ese movimiento estamos hablando de la nutación del hueso sacro y de toda la articulación sacroiliaca. Lo contrario, cuando la base vuelve a su posición o se va ligeramente más hacia atrás y el vértice del sacro se va hacia adelante y hacia abajo, entonces en este movimiento sería la contranutación. ¿Para qué nos sirve el mecanismo de nutación y contranutación? De hecho, son dos, dos procesos, dos eventos mecánicos que favorecen el desplazamiento general del cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la articulación tampoco puede ser, o sea, la unión entre el sacro, no olvidemos que el sacro pertenece a la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral siempre está por todo el peso y el movimiento que generamos, se genera aceleración y desaceleración. Entonces, en esa dinámica que estamos caminando, trotando o corriendo, el cuerpo ligeramente se puede ir hacia adelante, ligeramente se puede ir hacia atrás. De hecho, siempre hay un movimiento de balanceo anteroposterior que muchas veces no nos damos cuenta. Que si la pelvis y la unión entre el sacro y el hueso coxal fuera así de rígido, pues andaríamos bastante erectos y no pudiéramos tener una dinámica, ¿no? Y eso además generaría ligera inestabilidad para el tema del equilibrio, porque cuando un cuerpo es bastante rígido, entonces es más fácil que se desplome para adelante, que se desplome para atrás. Entonces nuestras articulaciones justamente evitan y limitan más la activación de los músculos, evitan y limitan que nosotros realmente nos precipitemos para adelante o nos precipitemos para atrás. Entonces genera ligeros movimientos de balanceo anterior y posterior sobre todo durante la caminata, el trote y otras dinámicas más activas. Eso en relación entonces con el hueso, o perdón, con la articulación sacroiliaca. La otra articulación que también es nueva en descripción es la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis resulta de la unión de las dos porciones púbicas de los dos huesos coxales hacia adelante y hacia abajo. Esta articulación tampoco es sinovial, pero esta sí tiene en la parte entre los dos huesos, sí tiene un fibrocartílago.
Entonces, la variante de articulación a la que pertenecen las sínfisis púbicas es cartilaginosa o fibrocartilaginosa, que es lo mismo. Entonces, el medio de unión es ese, pero tiene ligamentos que refuerzan a la articulación tanto por delante, por detrás, por encima y por debajo. Entonces, hay ligamentos prepúbicos, retropúbicos, suprapúbicos e infrapúbicos, ¿ya? Esta articulación así formada, como es cartilaginosa, no olviden, en el primer tema habíamos hablado de esto, las cartilaginosas se catalogan como anfiartrósicas, que significa que tienen movimiento limitado, pero hay movimiento. Pero estos movimientos no pueden realizarse, por ejemplo, en este sentido, no pueden hacer esta mecánica de rotación los dos huesos, sobre todo los huesos coxales, ¿no? Porque al final estamos hablando del hueso coxal. Pero en realidad sí existe ese movimiento, pero es mucho, muy insensible. O sea, no podemos nosotros percibir ese movimiento rotatorio. Y eso está aconteciendo lo mismo, ¿no? Durante cada mecánica de la ambulación, o sea, cuando generamos la marcha, cuando caminamos o cuando realizamos una dinámica más extenuante como trotar, correr u otras. Porque, reitero, eso nos puede y nos va a dar estabilidad para el mecanismo de desplazamiento en el movimiento, o sea, en la cinética, para no tener la necesidad de estar, para no tener el riesgo más bien de poder precipitarnos, decíamos, hacia adelante o precipitarnos hacia atrás. O sea, nos podemos caer si fuéramos bastante rígidos. Eso es por un lado, pero la articulación, asimismo, cuando ya están unidos los dos segmentos púbicos, lo que sí pueden hacer es hacer esto, separarse un poco más, acercarse un poco más, separarse, acercarse. Eso también es una mecánica importante en la misma dinámica corporal, pero es mucho más notorio, es mucho más evidente en otras circunstancias como tenemos en la imagen. La imagen, ¿qué nos está representando? El mecanismo del parto, el mecanismo en el cual el feto está atravesando el anillo pélvico, sobre todo con la porción cefálica, y en esta etapa en particular, cuando se está generando el parto en sí, cuando el feto, el producto, está ya por nacer, está en la etapa de alumbramiento, eh, de no ser que la sínfisis púbica aumenta su laxitud y puede separarse un poco más de distancia entre los dos huesos púbicos, entonces este mecanismo sería más dificultado, no podemos decir imposible, pero más dificultado para el paso del propio feto. Es decir, durante el parto, la sínfisis púbica se hace más laxa y por cuanto puede separarse, puede distanciarse más entre ambos huesos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el ángulo subpúbico cada vez esté más amplio y mientras más amplio el ángulo subpúbico, obviamente mayor la facilidad para el paso de la porción cefálica, para la porción corporal del feto, ¿no? O sea, para que pueda nacer y atravesar el canal del parto, ¿no? Entonces, esta articulación, por lo mismo, como la anterior, como la sacroiliaca, tampoco tiene ejes. Sus movimientos son bastante ligeros, ya habíamos dicho, de rotación hacia adelante, hacia atrás, y ligeros movimientos de separación y aproximación, pero bastante ligeros. Pasando a otro segmento, tenemos que revisar a la articulación de la cadera. La articulación de la cadera, recordemos quiénes están implicados: el hueso coxal, el acetábulo, más la cabeza del fémur. Sabemos que es una articulación sinovial, tiene por lo tanto cápsula, tiene líquido, tiene cavidad y tiene membrana sinovial y es de la variante esférica en artrosis. Por lo tanto, esta articulación puede realizar muchos movimientos, ¿no? O sea, es una articulación poliaxial y es una articulación anfiartrósica. ¿Qué movimientos va a realizar la cadera para que se desplace el muslo? Tenemos tres ejes principales con los que trabaja esta articulación. El eje transversal. En el eje transversal, la articulación de la cadera permite el desplazamiento del muslo generando la flexión, que es lo que estamos viendo en la imagen, en el inciso A, en la parte izquierda. Esto es la flexión del muslo, o sea, llevar el muslo hacia adelante y hacia arriba. Eso es flexionar el muslo. Lo contrario sería dirigir el muslo hacia abajo y hacia atrás,
Eso sería la extensión del muslo. Entonces, en este eje transversal, la cadera y el muslo pueden generar esos desplazamientos o movimientos. Flexión hacia arriba, extensión hacia abajo. ¿Quiénes van a trabajar en esta mecánica? Pueden participar el iliopsoas, puede participar el recto anterior o recto femoral del cuádriceps, puede participar en parte también el músculo sartorio, pero el músculo sartorio primero va a generar flexión y luego recién flexión de la pierna y luego recién genera flexión del muslo, entre ellos. Ahora, los contrarios, ¿quiénes van a generar la extensión? En la extensión participan sobre todo los músculos glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y otros que se dirigen hacia la parte posterior del fémur. ¿Ya? Bueno, después tenemos, y eso incluye, por ejemplo, hacia atrás, la extensión incluye a los músculos isquiotibiales, o sea, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso también van a coadyuvar con la extensión del muslo. En el otro eje, en el eje anteroposterior, de adelante hacia atrás, la articulación de la cadera y el muslo, ¿cómo se van a mover? De hecho, van a generar desplazamiento de abducción y de aducción de todo el miembro inferior. ¿Da? Entonces, abducción y aducción hasta el punto cero. ¿Qué músculos van a participar acá? En la abducción participan sobre todo el piriforme, el tensor de la fascia lata, el obturador interno, los géminos, entre otros. Y en la aducción, creo que es un poco obvio, están todos los músculos del grupo medial. El aductor corto, el aductor largo, el aductor mayor, incluso el pectíneo, más el músculo gracilis, todos ellos generan mecanismo de aducción. Y en el último eje, en el eje longitudinal, en el eje superior inferior, la articulación de la cadera y el muslo van a generar movimiento de rotación interna y rotación externa. ¿Ya? Hay más músculos que generan rotación externa que los que generan rotación interna. Por ejemplo, entre los rotadores externos tenemos al mismo glúteo mayor, al glúteo medio, al glúteo menor, el cuadrado femoral, el mismo piriforme, ¿ya? Todos ellos son, de hecho, rotadores externos. Bueno, pasemos a otro segmento, la rodilla. En la rodilla, recordemos quiénes participan. Está la extremidad inferior del fémur, la extremidad superior de la tibia, la rótula, pero la rótula no juega un rol fundamental en la mecánica de la articulación de la rodilla. Entonces ahí tenemos a los dos cóndilos del fémur y por debajo estarán las mesetas tibiales o los platos tibiales. Y como son dos cóndilos, entonces el movimiento es un poco más complejo, no se puede mover uno aislado del otro. Tienen que moverse los dos cóndilos al mismo tiempo, pero en sentido inverso. Es decir, un cóndilo tendría que desplazarse para adelante y el otro tiene que desplazarse para atrás. Eso dependiendo del tipo de mecánica o movimiento que deberíamos o podemos realizar. Pero de hecho, como los dos cóndilos son bastante amplios, entonces la mecánica más habitual es generar mecanismos de rotación. O sea, la tibia, de hecho, sería la que estaría rotando hacia arriba y hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás, hacia arriba y hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Entonces, en esta articulación, predominantemente lo que tenemos es un solo eje, el eje transversal, y en este eje, ¿qué mecánica va a realizar la articulación de la rodilla con movimiento del segmento de la pierna? Genera la flexión de la pierna, que es hacia atrás y hacia arriba, y la extensión de la pierna, que es hacia abajo y hacia adelante. Como es una articulación sinovial, tiene cápsula articular, tiene ligamentos que lo refuerzan, tiene líquido, tiene cavidad y tiene membrana sinovial. Y no olvidemos que adentro, afuera y adentro, hay estructuras que además van a seguir limitando los movimientos en otros ejes. Por ejemplo, el ligamento peroneo o colateral, el peroneo y el colateral tibial son dos ligamentos que van a evitar que haya un movimiento rotatorio cuando la extremidad está en extensión. Pero cuando la extremidad ya está flexionada, sí se le puede permitir movimiento rotatorio y también ligero movimiento de abducción y aducción.
Después, dentro, no olvidemos, también están los grandes ligamentos de importancia, que son los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Entonces, ellos también van a generar mecánica de resistencia para que no hayan otros movimientos con gran amplitud. Más sin embargo, reitero, cuando ya la pierna está flexionada, o sea, doblamos la rodilla, entonces en esa mecánica la pierna sí puede generar ligero movimiento de abducción, aducción y ligero movimiento de abducción. En esa mecánica la pierna también puede generar ligero movimiento de rotación interna y rotación externa, pero solo cuando ya está flexionada la rodilla. De hecho, tampoco tenemos muchos, no solo no tenemos muchos, sino no hay músculos realmente que permitan un verdadero movimiento rotatorio de la pierna. Porque una cosa es que rotemos toda la extremidad inferior, eso lo más probable que el punto dinámico sea la articulación de la cadera. Pero si solo queremos mover la pierna y el pie, ¿ya? No estoy diciendo que vamos a hacer esto, el pie que se mueva solo, no tiene que moverse toda la pierna junto con el pie. O sea, tiene que rotar, como lo hace el antebrazo, ¿no? Movimiento de pronación, supinación. Eso no ocurre en la pierna. ¿Por qué? Porque la articulación entre el fémur y la tibia, como es bicondília, entonces le limita, como les digo, un cóndilo no puede irse más hacia adelante para poder generar mecanismo rotatorio. No puede hacer eso. Entonces es bastante limitado este movimiento rotatorio, pero existe. O sea que al final la articulación de la rodilla puede llegar a tener sus tres ejes, pero solo cuando la extremidad ya está flexionada. A nivel del tobillo y el pie. De hecho, de esos dos segmentos, sobre todo la articulación del tobillo, la articulación talosural, es la que tiene mejor mecánica que el propio pie. O sea, en el pie, las otras articulaciones intertarsianas, tarsometatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas no son tan móviles, excepto las últimas, ¿no? Las de los dedos de los pies, las interfalángicas, sí pueden generar movimientos amplios. Flexión, extensión, abducción, aducción, lo mismo que estoy haciendo con mis dedos de las manos, solo que en los dedos de los pies es ligeramente un poquito más complicado porque no estamos habituados, ¿no? Nosotros no usamos tanto los dedos de los pies para realizar otras dinámicas más específicas, por eso es muy difícil generar abducción, muy difícil generar aducción en esos segmentos distales del pie, pero hay movimiento. Y en el resto del pie, es decir, en el segmento metatarsiano y en el segmento tarsiano, de hecho ya no vamos a encontrar tanto movimiento, porque los, los huesos y las articulaciones no lo permiten. Pese que la unión entre el astrágalo y el escafoides sea de tipo esférica o tipo cóndila, no va a permitir movimiento amplio. Pese que entre el cuboides y el calcáneo tenemos articulación de tipo silla de montar, no va a permitir un gran movimiento porque los ligamentos están generando una estructura compacta, única, para que toda la región tarsial, toda la región metatarsiana se muevan de manera conjunta con todo el pie, pero sí hay ligeros movimientos de apertura de amplitud, tanto en sentido longitudinal anteroposterior como en sentido transversal, ¿ya? Porque ahí están, no se olviden, los dos arcos, el arco longitudinal propiamente del pie y el arco horizontal del pie. Entonces, estos arcos nos permiten, decíamos en su momento, tener puntos de apoyo para tanto la bipedestación como durante la dinámica, o sea, cuando hacemos caminata, trote o una carrera. Entonces, tienen puntos de apoyo. Entonces, en esa mecánica sí vamos a ver en un instante que puede haber un poco de apertura de esas articulaciones. Pero primero, revisemos y analicemos la articulación del tobillo. Están unidos la extremidad inferior de la tibia, del peroné más el astrágalo. La que predomina acá es la unión entre la tibia y el astrágalo, porque el astrágalo tiene una polea y la tibia tiene dos cavidades glenoideas para esa polea. Entonces, toda articulación de tipo polea o troclear, no olviden que solamente tiene un eje. Entonces, el eje para esta articulación sería de tipo transversal. Con ese eje, ¿qué movimientos podemos realizar? Solamente realizaríamos movimiento de extensión del pie y de flexión del pie. Ahora es lo mismo decir dorsiflexión, ya lo habíamos adelantado en el otro capítulo, y la flexión plantar. Entonces,
En ese eje transversal se puede realizar esta dinámica solo en la unión entre la tibia y el astrágalo, pero no podemos decir que esta articulación es suelta, única. Vemos que el astrágalo también se está uniendo con el maleolo externo que le pertenece al peroné y con el maleolo interno que también le pertenece a la tibia. Entonces se está prolongando la articulación con dos superficies más laterales. Entonces esto le va a dar posibilidad al pie de generar estos movimientos. Aquí está la tibia y el peroné. Entonces el pie ya no solamente va a realizar dorsiflexión o flexión plantar, sino también va a poder realizar una mecánica de rotación medial y rotación lateral. ¿Ya? Pero ya no le vamos a llamar así en esta mecánica o en esta articulación, ya no le llamamos rotación medial, rotación medial. Algo parecido, ¿no? Como cuando teníamos la articulación de la muñeca, la mano y el antebrazo, no es rotación medial y rotación lateral, sino le llamamos pronación, supinación. Pero en el caso del pie, lo que estamos haciendo se llama la inversión, cuando la planta del pie mira hacia la línea media y el borde medial se eleva. Eversión cuando la planta del pie mira hacia lateral y el borde lateral se está elevando. Entonces, inversión, eversión. Ahora, lógicamente, no es como la pronación y la supinación. La pronación y supinación eran casi completas, o sea, 180 grados. En cambio, la inversión y la eversión tiene bastante limitación por los medios de fijación o los ligamentos que refuerzan la articulación del tobillo. Pero realiza o realizamos. De hecho, eso nos ayuda justamente a seguir manteniendo la estabilidad cuando la superficie en la que nos apoyamos, o sea, cuando estamos caminando, siempre de repente se nos aparece un hueco, un hoyo, y el pie tiene que hacer este movimiento. Si fuera bastante firme, bastante recto la articulación, o sea, poco móvil, entonces tendríamos que desplazar todo el segmento, todo el miembro inferior, pie y pierna, y eso nos haría claudicar, nos haría prácticamente tropezar, o nos generaría una precipitación, probable precipitación. ¿Ya? Porque sería muy rígido. Entonces, estas facetas articulares entre los malleolos y el astrágalo facilitan que justamente el, el apoyo sobre la superficie, si es variante, entonces el pie se pueda mover en ese sentido, para que podamos mantener la estabilidad respectiva de todo el miembro inferior y de todo el cuerpo. Y por último, en el eje longitudinal, de arriba hacia abajo, en el eje longitudinal, el pie puede realizar dos movimientos, movimiento de abducción, perdón, aducción y movimiento de abducción, o sea, movimiento rotatorio hacia medial y hacia lateral. Puede hacer eso el pie. Entonces, eso se está generando justamente acá en la articulación del tobillo por la razón que existe que el astrágalo está ampliando la mecánica articular al unirse con los dos maleolos, interno y externo. Entonces, para cerrar por hoy, esta es más o menos la dinámica en la que se genera el apoyo sobre una superficie, o sea, cuando estamos de pie y cuando empezamos la mecánica de ambulación o de caminata. Entonces, siempre tenemos tres puntos de apoyo principales, ¿no? El punto de apoyo posterior, que sería el calcáneo, con las eminencias o tubérculos del calcáneo. Y hacia adelante los puntos de apoyo, lo habíamos dicho en su momento, son el primer metatarsiano y la falange proximal del dedo hallux, más el quinto metatarsiano también con su falange proximal, ya en la parte lateral. Entonces tenemos tres puntos de apoyo, dos anteriores y uno posterior. Es como una trípode. Pero parcialmente, más que parcialmente, lo habíamos dicho ya en la anterior clase, no toda la planta apoya sobre la superficie. De hecho, la parte medial, la parte interna, está en forma de arco, eso ya lo hemos adelantado también. El arco longitudinal y también tenemos el arco transversal. Entonces, la parte lateral sí ligeramente genera un apoyo hacia el lateral y eso también ayuda a mantener la estabilidad para que tampoco tengamos balanceo de modo lateralizado. Y finalmente, cuando ya apoyamos el segmento de la planta, o sea, la parte lateral, el borde lateral del pie, finalmente nos vamos a apoyar sobre los dedos, ¿no? Sobre las falanges proximales y finalmente sobre las falanges medias
¿Y distales para qué? Para poder generar también un punto de apoyo para el empuje y que podamos seguir avanzando, o sea, desplazándonos en la caminata. Bueno, entonces de esta manera es que trabaja el organismo, y en este caso, este segmento que pertenece al miembro inferior y toda su mecánica respectiva. No sé si hasta ahí tenemos alguna consulta, alguna duda. Con esto, reitero, estaríamos concluyendo nuestro avance temático de todos los temas que corresponden al segundo segmento para el segundo parcial. ¿Alguna duda? Sí, doctor, buenas noches. La anterior clase estábamos avanzando, pero de golpe se cortó la llamada. En ese caso, ¿qué haríamos? ¿Qué nos ha faltado del anterior? Creo que las últimas tres diapositivas o cuatro, si no me equivoco. No, en realidad creo que solamente nos faltaban las venas superficiales, pero la verdad O no eso creo nos que, indica así, rapidito. no creo que me den espacio. A ver, voy a intentar. Permítanme un segundito. Si se nos corta, me disculpo, pero voy a hacer todo lo posible, aunque sean 5 minutitos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tema. Doctor, antes podría hacerle alguna pregunta. Adelante, adelante, siga. Eh, Cuando estaba hablando acerca de ejes, a veces mencionaba ejes que parecían ser lo mismo, por ejemplo, anteroposterior y sagital. ¿Es lo mismo o en realidad se usan en distintos casos? ¿O vertical, longitudinal o inferior? No, son lo mismo. Son lo Está bien, mismo. gracias. Ya, o sea, lo más actual es sagital, ¿no? Antero-posterior es un poco clásico. Ya, lo que nos faltaba es esto. A ver, voy a hacer todo lo posible para culminar. Espero que no se nos corte otra vez. Entonces, lo que faltaba es esto. La irrigación venosa, ya habíamos hablado de la irrigación profunda. La irrigación venosa superficial se dirige, o sea, redirige la sangre a través de dos venas importantes, ya superficiales, lógicamente, ¿no? Por eso se llama O sea, superficial, sistema venoso superficial. Todo empieza a nivel de los lechos de las uñas, luego se forman las venas digitales, luego las venas metatarsianas, y esas venas metatarsianas conforman esto que se llama el arco venoso dorsal del pie. Y desde el arco venoso dorsal del pie, de los dos extremos que tiene el arco, del extremo medial, parte y se origina la vena safena mayor o safena magna, o también se la conoce como safena interna. Y del otro arco, que es de la parte lateral, nace y se origina y asciende la vena safena menor o safena externa o safena lateral o safena parva, por si acaso. Bueno, entonces estas dos venas se encargan de recoger la sangre, sobre todo de los tejidos superficiales, tanto del tejido celular subcutáneo como de la piel. ¿Y para dónde van cada una? La vena safena interna, que es la más grande, empieza, hemos dicho, en este arco, en la parte medial, pasa por delante del malleolo interno, asciende medialmente por la pierna, llega hasta la rodilla, pasa por detrás de la rodilla y luego otra vez asciende por la parte interna o medial del muslo. Y la vena safena interna finalmente termina en un pequeño arco drenando en la vena femoral. En este punto terminal, la vena safena recibe varias colaterales homónimas de la arteria. Por ejemplo, recibe a la vena epigástrica superficial, a la vena circunfleja ilíaca superficial, a las venas pudendas externas y otra rama accesoria. Entonces se forma como una especie de estrella, dice la teoría, justo acá en este punto que lo estoy marcando en la imagen, se forma como una especie de estrella conocida como la estrella venosa inguinocrural, o mejor conocida como la estrella de Scarpa, estrella venosa de Scarpa. Por otro lado, la vena safena externa, que es más pequeña, más corta, ¿ya? Una vez que se origina del segmento lateral, pasa por detrás, esta es en realidad, pasa por detrás del malleolo externo y asciende primero lateral en la pierna hasta que ya en la parte superior de la pierna también se
se va a encontrar casi en la línea media de la pierna, entre los dos gastrocnemios. Los dos gastrocnemios tenemos acá y la vena prácticamente pasa en medio de ambos, entre sus fascias, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente forme un pequeño arco hacia adelante y ese arco le permita drenar, primero penetra diferentes capas superficiales y finalmente termina drenando en la vena poplítea. Y ahí es donde concluye. Esta vena está recogiendo la sangre de la parte posterior, de la parte lateral, de la pierna y el pie, pero de los tejidos superficiales, reitero. O sea, no está recogiendo la sangre de los músculos, de, mm, de otros tejidos profundos, desde los huesos, desde las articulaciones, no, solamente desde el tejido celular subcutáneo y de la piel. Y algo similar, la safena interna, que es esta otra, o safena mayor, lo mismo, no está recogiendo más que sangre que viene específicamente desde el tejido celular subcutáneo y de la piel, pero en este caso de la cara medial y de la cara anterior, tanto de la pierna y del muslo. Y eso es en realidad lo que nos restaba en avance de ese último, del anterior capítulo más bien. Bueno, se pudo. Si otra vez tienen alguna pregunta,